A ver, Splendor, te hago un resumen de la historia de la metafísica, cómo está en el libro del padre Castellani, Elementos de Metafísica. No leo todo, sí, gran parte, es un capítulo nada más, el número 10, para que tengas una idea de cómo ha ido el pensamiento, ¿no? Este libro él lo escribe en Salta. Dice él que una historia de la metafísica no se puede dar en una lección sola, ni en 10, dice, sino solamente un esquema sumamente somero. Él supone que ya uno tiene las nociones ontológicas de las 9 lecciones antecedentes, ¿no? La historia de la metafísica se confunde y no se confunde con la historia de la filosofía, porque hay épocas de apogeo metafísico y épocas en que la metafísica decae y corre como subterránea, floreciendo en cambio la filosofía aplicada y subordinada. Acuérdate que todo dentro del campo filosófico, la metafísica es la madre de todas esas ciencias, y están las otras ciencias que son subordinadas a la metafísica. Entonces a veces florece una, la metafísica, a veces florecen otras, las filosofías aplicadas, subordinadas. Por ejemplo, los moralistas, ¿no? Son filósofos de una filosofía subordinada, ¿no? Los matemáticos, los físicos, los sociólogos, los poetas, etc. Solo en Grecia, la del siglo V a.C., hallamos el milagro, dice él, de una eclosión extraordinaria de artes, letras, ciencia, filosofía particular, política, metafísica. Una especie de apogeo de la razón humana. Esa es la época de Platón y Aristóteles, ¿no? Por eso siempre los que estudian seriamente filosofía van a esa época, que es donde propiamente se organiza, ya vamos a escuchar, ahí se organiza toda la filosofía y es el apogeo. Después va a haber una decadencia, ¿no? Hasta Santo Tomás. Los primeros sabios de Grecia no fueron metafísicos. En Grecia comienza a organizarse todo el pensamiento humano, ¿no? Pero no fueron metafísicos, sino moralistas y naturalistas, ¿no? Aristóteles los llamaba teólogos y también los llamaba físicos, porque su pensamiento permanecía circunscrito en el primer grado de abstracción, ¿no? Todavía no llegan a abstraer hasta la metafísica. Que son los físicos o jónicos o presocráticos, también se les llama, que buscaban el fondo, el origen de todas las cosas en un solo principio. Por ejemplo, Tales, del año 624, dice que el primer principio de todo es el agua. Anaximandro, que es lo indeterminado o el caos. Anaxímenes dice que es el aire, el primer principio. Heráclito el Oscuro dice que es el fuego. También surge la hipótesis o el símbolo de la discordia de Heráclito, ¿no? Y del amor de Parménides, como agentes de unificación metafísica, ¿no? Pero el pensamiento todavía permanece confuso, mítico, y se expresa en símbolos, ¿no? Como estos de la discordia o del amor. Pero en Heráclito, dice el padre Castellani, existe ya una idea netamente metafísica que es el devenir. Heráclito va a decir que todo es un devenir, devenir, ¿no? Y en el extremo opuesto surge otra abstracción del tercer grado en Parménides, del año 450, que él niega al devenir toda realidad y se inmoviliza en la idea del ser. De Parménides trae la idea del ser. Finalmente, con Anaxágoras, del año 500, que es casi contemporáneo de Sócrates, aparece el principio de la dualidad en el ser. O sea, el ser es compuesto de mente y materia, dice él. Entonces aflora por vez primera en la filosofía griega el presentimiento, si no es la clara conciencia, de lo espiritual por un lado y de la composición de las cosas por otro. Sócrates alcanzó a oír a Parménides y aunque era más moralista que metafísico, transmitió a su discípulo Platón la herencia eleática, o sea, la intuición de la primacía del ser sobre el devenir, ¿no?
la primacía del ser sobre el devenir y el realismo del conocimiento intelectual. El ser es, el no ser no es. El entender se identifica con el ser. Eso es lo que le transmite Sócrates, que había escuchado de Parménides, a Platón esta herencia eleática. Entonces la metafísica se va a organizar recién con esta base con Platón y Aristóteles. Y Aristóteles va a ser el que va a ser el sistema completo y la va a llamar filosofía primera y teología, porque el nombre de metafísica no existía en esa época, es posterior, y por casualidad se le pone ese nombre, ¿no? Platón, hablemos de Platón, del año 428 a.C., es un genio de tipo poético y religioso. Él funde las ideas metafísicas anteriores, ser, devenir, dualidad, con una serie de descubrimientos fundamentales que él hace, como el de la importancia de la causa final y ejemplar, la unión de la inteligencia y el ser, la disminución o aminoramiento esencial de todo devenir. Estas tres intuiciones que tiene Platón pueden llamarse el esqueleto de la doctrina platónica de las ideas o de las formas, ¿no? Contra el materialismo mecanicista de Demócrito, que reducía todo a los átomos, que todo era pura cantidad de movimiento, Platón afirma la originalidad y la excelencia de la forma, es decir, de elementos racionales que no sólo son irreductibles a la materia, mas la dominan y le imprimen sello. O sea, no todo es material, ¿no? Hay un elemento espiritual o racional que no es irreducible, ¿no? Así, por ejemplo, la especie permanece mientras los individuos pasan. Las ideas, entonces, para Platón son inmutables y son eternas. El problema es que va a tener más realidad las ideas que las cosas individuales, que no son las cosas individuales, dice él, sino son una especie de participación de las ideas eternas por parte de la materia, ¿no? Y son los objetos innatos de nuestro intelecto, o sea, estas ideas son los que nuestros intelectos aprenden, es la teoría de la reminiscencia, y lo que va a causar la ciencia y la moral. Bueno, ese es Platón. Después Aristóteles, ya del año 384 a.C., era un médico, un biólogo, poseyó toda la ciencia de su tiempo, refundió y concretó el sistema de Platón, corrigiendo sus exageraciones y vaguedades. Por ejemplo, el ultrarrealismo de Platón corrigió también la oposición de cuerpo y alma que hace Platón, o el desprecio que Platón tiene a los sentidos como fuente de conocimiento. O sea, lo que hoy se llamaría el idealismo. Pero cada vez que Aristóteles refuta a su antiguo maestro es para superarlo y perfeccionarlo. Por eso decía Menéndez y Pelayo, Aristóteles y Platón son los dos polos eternos del entendimiento humano. Todo entendimiento humano tiene dos polos, por así decir, ¿no? Entonces, este sistema metafísico de Aristóteles, que va a ser retocado por sus grandes discípulos y también por sus adversarios, bueno, ese es el más perfecto, y de este sistema, como de raíz, surgen las otras grandes ramas de la filosofía aristotélica. Por ejemplo, la lógica más completa que se haya escrito, la psicología también surge de allí, con las soluciones de la unión sustancial de alma y cuerpo, la simplicidad e inmortalidad de la mente, la distinción de las facultades del alma y su clasificación ajustada y estricta, de la cosmología, con la teoría del hilemorfismo, del principio vital, del instinto animal, del movimiento, del espacio y el tiempo. Surge también la ética con la doctrina del fin último, de la felicidad, de la libertad, de las virtudes y de la contemplación. Y finalmente también surge de Aristóteles la política, con todas las teorías sobre las formas de gobiernos, los factores económicos de la sociedad, las causas de la anarquía, la crítica de la demagogia, etc. Después de Aristóteles, dice el padre Castellani, no aparece ningún gran metafísico hasta Plotino, o sea, 200 años después de Cristo. Todo ese tiempo hubo una decadencia de la metafísica en este periodo que se llama helenístico romano,
cuando los romanos ya son el imperio, ¿no? Pero surgen en este tiempo dos grandes sistemas morales, el estoicismo y el epicureísmo. Acá hago un paréntesis, por ejemplo, leyendo el discurso que San Pablo da en el Areópago moderno, que está en los Hechos de los Apóstoles. Los que los escuchan ahí, los filósofos, los pensadores, o sea, la gente más intelectual que lo escucha a San Pablo eran o de este grupo o del otro, ¿no? Estoicos o epicúreos, unos más espirituales, digamos así, otros más carnales, pero los dos grupos no pueden creer en la resurrección, se escandalizan al escuchar hablar de resurrección, ¿no? Unos porque despreciaban el cuerpo, los más espirituales, digamos, los que seguían más bien a Platón, los estoicos, que fundamentan la moral en la virtud, los otros que fundamentan la moral en el placer o en el gozo de una tradición más bien aristotélica, también se van a escandalizar al ver que pueda resucitar, espiritualizarse la carne, ¿no? Estas dos escuelas de los maestros van a declinar en el pirronismo y el eclecticismo. Después, con Plotino, o sea, 200 años después de Cristo, va a resucitar el idealismo platónico, pero Plotino lo va a unir a un sistema religioso, ascético y místico, y lo estructura en un panteísmo emanatista. El sistema de Plotino, que va a formar a San Agustín el Joven, cuando él estaba joven, se llama el neoplatonismo. De Plotino se llama neoplatonismo. Fue el más temible ataque intelectual contra el cristianismo naciente, dice el padre Castellani, ¿no? Esta filosofía neoplatónica. Los santos padres, desde el año 200 hasta el año 1000, que van a crear la dogmática católica, van a estructurar todo el sistema dogmático que después, ya en el 1200, Santo Tomás va a llevar a la perfección, tienen obviamente una metafísica latente, pero se apoyan sobre todo en el platonismo, en la metafísica de Platón. San Agustín, del año 354, aunque era más teólogo que filósofo, recoge en sus obras la tradición metafísica helénica con predominio platónico y una marcada inclinación a centrar todo su pensamiento sobre la doctrina del amor, en la cual integra todos los grandes temas metafísicos en su doctrina del amor. Su metafísica, la de San Agustín, es de tipo más bien intuitivo, afectivo y poético, más bien que racional. Pero eso sí, es una de las metafísicas más profundas que existen, ¿no? Y por eso no ha cesado hasta ahora de pesar en el pensamiento occidental. Por eso el pensamiento de San Agustín, su metafísica, va a formar el largo periodo del medioevo hasta principalmente el siglo XIII, ¿no? Que ya Santo Tomás va a resucitar, por así decir, a Aristóteles, ¿no? Antes de llegar a Santo Tomás, en la Edad Media van resucitando poco a poco todos los problemas metafísicos, comenzando por el problema de los universales. Boecio transmite la lógica de Aristóteles y el problema liminar de la metafísica. Y las doctrinas y libros de Aristóteles penetran en Europa lentamente por medio de los árabes. Por eso al principio se tenía mucho rechazo a la filosofía de Aristóteles, porque venía por medio del pueblo enemigo de la fe, el pueblo árabe. Y de hecho lo interpretaban mal los árabes, pero hicieron ese gran bien de traer a Aristóteles a Europa, ¿no? Sobre todo Santo Tomás va a ser el que lo va a salvar, a bautizar, por así decir, a Aristóteles, ¿no? En esa época la filosofía se llamaba escolástica porque se enseñaba en las escuelas, o sea, en las universidades de esa época, y predominó el agustinismo hasta que surgen San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, que van a hacer triunfar a Aristóteles, reviviéndolo y completándolo. Santo Tomás de Aquino, del 1225, aplicó la metafísica de Aristóteles a toda la dogmática cristiana y así creó la teología escolástica que se llama hoy en día, ¿no? Las obras principales de Santo Tomás son los comentarios a los libros de Aristóteles y la Suma Teológica. Cuando muere Santo Tomás va a decaer la metafísica escolástica, sobre todo porque van a aparecer
talentos poderosos, dice el padre Castellani, como Duns Scoto y Guillermo de Ockham, que fundan sobre el tomismo sistemas disidentes y representan el retorno ofensivo de la tradición agustiniana, ¿no? Después, en España, puede hablarse de una reviviscencia del tomismo en el siglo XVI con Francisco Suárez, pero construye la metafísica escolástica en un sistema ecléctico sobre algunas bases tomistas, con injertos escotistas y occamistas. Lamentablemente, Francisco Suárez no es un gran metafísico, sino un buen teólogo. Entonces, la decadencia tomista no se detiene, no la pudo detener. La escolástica se enseña en todas partes, pero se vuelve rígida, palabrera, vacía, llenándose de sutilezas y discusiones de palabras, hasta que va a venir la gran crisis de la filosofía moderna con Descartes, el cual da forma a una tendencia revolucionaria que ya en el Renacimiento se había bosquejado, por el monje Campanella. El Renato Descartes, del 1596, era un gran matemático, planteó de nuevo en sus libros El discurso del método y Meditaciones metafísicas el problema preliminar de la filosofía, el problema primero de la filosofía, es decir, el valor y la fundamentación de nuestros conocimientos, ¿no? O sea, ¿qué valor y cómo se fundamentan nuestros conocimientos? Llamado sucesivamente, en la historia se le va a dar este problema preliminar, el nombre del problema de lo uno y lo múltiple, el problema de las ideas, de los universales, de la ideogenia, y finalmente se le va a llamar el problema crítico, ¿no? Para llegar a la certidumbre, o sea, Descartes quiere estar cierto, certísimamente, no dudar de nada, ¿qué hace? Comienza por dudar de todo, lo que se llama la duda metódica, dudemos de todo, ¿no? Y encuentra en la conciencia propia, un hecho insoluble a la duda. O sea, no puedo dudar de qué, de el pienso. Sobre ese pienso va a fundar con seguridad toda ciencia. De ahí va a deducir la existencia de Dios, la existencia del mundo externo, y además lo que se buscaba, un método para llegar a la verdad trascendente con plena garantía de certidumbre. Es el principio inmanentista que se llama, ¿no? O sea, comienzo la certeza de todas las cosas en mí, ¿eh? El método de Descartes, su criterio de las ideas claras y distintas y su idea de matematizar la filosofía se imprimieron profundamente y revolucionaron la filosofía de aquel tiempo. Bueno, este es Descartes. Todo su sistema, el sistema cartesiano se le llama, luego se va a desintegrar en distintas direcciones. El método cartesiano, o su espíritu más bien cartesiano, originó un montón de sistemas opuestos, por ejemplo, el empirismo de Locke, Hume, Stuart Mill, el ocasionalismo y ontologismo de Malebranche, el idealismo extremo de Berkeley, el panteísmo de Spinoza, la monadología y el dinamismo de Leibniz. En medio de esta proliferación de retoños cartesianos, que tienen todos en común el racionalismo, se distingue en Francia un pensador profundo, original y modesto, el gascón Maine de Virán, el cual corrige el cogito ergo sum, o sea, pienso luego existo de Descartes, volviéndolo más sólido, y se dedica predominantemente a la psicología, Maine de Virán. Bueno, cuando este pulular de novelería filosófica y esta desintegración de la metafísica, dice el padre Castellani, parecía que conducían a todo al escepticismo de Hume, un talento vigoroso, Manuel Kant, de 1724, replantea el problema crítico, lo hace objeto de toda su especulación e imprime su solución conceptualista, escribiendo la crítica de la razón pura, ¿no? O sea, hace un examen técnico, riguroso del valor de nuestra razón. Bueno, él dice que nuestros conceptos racionales son productos de las categorías del intelecto, impresas en los datos reportados por los sentidos,
Bueno, la cosa es que la metafísica para Kant es imposible por el camino de los conceptos. No podemos conocer el númenon, dice él, o sea, la cosa en sí misma, puesto que todo nuestro acervo mental es de fenómenos. Podemos conocer fenómenos nada más, ¿no? No existe en el hombre ninguna intuición intelectual, dice él. Sin embargo, él trata de salvar el valor de la ética, escribe la crítica de la razón práctica, para probar la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, de la libertad, que no se pueden probar, pero son, según él, como maneras de necesidades de la acción, ¿no? El kantismo tuvo gran boga, y aunque repudiaba la metafísica, llegó a ser lo que era, una introducción a nuevas metafísicas. De él surgen no menos de 4 sistemas, los 3 panteísmos de Fichte, Schelling y Hegel, ¿no? Estos 3 que nos hacían estudiar en el seminario, panteístas, ¿no? O sea, todo es Dios, o sea, no hay Dios en realidad, ¿no? Y el voluntarismo pesimista de Schopenhauer y otros menores, ¿no? Surgen todas estas metafísicas del sistema kantiano. Al mismo tiempo, una filosofía también surge completamente empirista, que es el positivismo, que recoge la idea kantiana de la imposibilidad y ficticiedad de la metafísica y la hace piedra angular de su sistema cientista y reformista, que va a durar este positivismo un siglo. Ahora sí, nace Hegel, 1770. Es el más grande de los metafísicos post-kantianos. Su sistema es una filosofía del devenir, como Heráclito, ¿no? El devenir, y Plotino. Y su término, un panteísmo sutil, o sea, todo es Dios, y una apoteosis de la razón humana devenida en un quid divinum, o sea, el hombre es Dios, ¿no? Que el espíritu absoluto, dice él, que se realiza en el Estado, ¿no? El Estado es Dios en el fondo, ¿no? Entonces Hegel concluye la síntesis de los panteísmos de Fichte y Schelling en una unidad superior, de que es la idea, y en cuyo culmen está el espíritu absoluto. Y esta idea se desenvuelve en un movimiento triádico, o 3 momentos, llamado la tesis, antítesis y síntesis. Bueno, Hegel deja una huella profunda en el pensamiento contemporáneo, sobre todo en la estética y en la historiografía. El hegelianismo fue combatido acremente en el siglo pasado por Schopenhauer y luego por el gran danés Søren Kierkegaard, ¿no? Que es designado en nuestros días junto con Pascal y Nietzsche como el padre de la metafísica que está de moda y que es llamada el existencialismo. El existencialismo es una metafísica lastrada de teología. O sea, pretende considerar el hombre en su realidad concreta y realizar el primado de la existencia sobre la esencia. Siendo una metafísica teológica, han surgido existencialismos católicos, que se prohijan en Pascal y en San Agustín, y existencialismos ateos como el de Heidegger, o violentamente antirreligiosos como el del novelista Sartre. Bueno, paso varias hojas donde él va a explicar lo que es este existencialismo de Kierkegaard, al cual el padre Castellani admira porque es un hombre realmente, un metafísico muy profundo, aunque existencialista, no presenta su metafísica en un modo así que se puede estudiar con claridad, bien estructurado, ¿no? Pero que realmente, a pesar de haber sido un pastor protestante que criticó al protestantismo, luchó toda su vida contra Hegel, de quitarse a Hegel de la cabeza, dice Castellani, al que le habían metido, ¿no? En su espíritu fue católico y fue un gran místico, según el padre Castellani y según otros. Fabro también, el padre Fabro admiraba y estudió a Kierkegaard, ¿no? Pero bueno, no conozco bien lo que el padre Fabro va a decir de Kierkegaard. Y termina diciendo el padre Castellani esto: el existencialismo actual nace de él, de Kierkegaard, y en él se prototipia. No el existencialismo ateo y anárquico que ha sido condenado por la Iglesia Católica, sino que
el existencialismo filosófico o metafísico, ¿no? Ese es el existencialismo de San Agustín, de Pascal. Metafísica, dice el padre Castellani, que empinándose sobre la psicología profunda, intenta alcanzar con las dos manos la teología. Es una filosofía o metafísica más agustiniana y romántica que tomista, ¿no? Muy distinta de Santo Tomás, pero lleva también a la verdad. Bueno, este es el capítulo de Historia de la Metafísica. Espero que algo se haya comprendido y te pueda servir en algo.